Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión me gustaría comentarte el análisis o el cómo analizar empresas del sector de seguros. Estas empresas son empresas muy interesantes y en este vídeo te voy a explicar como siempre tanto las características principales, también por supuesto te voy a comentar cuáles son las ventajas y desventajas de invertir en este tipo de empresas y por supuesto también algunos riesgos que nos podemos encontrar o que debemos de tener en cuenta a la hora de invertir en este sector o industria. Así que nada, como siempre te digo, si te gusta este tipo de contenido, quédate hasta el final del vídeo y nada, vamos a ello. Bien, lo primero, para empezar debemos de saber a qué nos referimos cuando hablamos de empresas aseguradoras o empresas del sector de seguros. Aquí, tal y como te he puesto, las aseguradoras son empresas que operan dentro del sector financiero. Están especializadas en ofrecer todo tipo de seguros, es decir, seguro de vida, seguro de hogar, seguro de salud, es decir, seguramente ya conoces de lo que te estoy hablando, y a un coste inferior a los seguros de bancos tradicionales y otras entidades financieras. Cuentan con grandes ventajas competitivas y es la industria más rentable dentro del sector financiero. Es decir, este tipo de compañías se consideran que operan dentro del sector financiero y por supuesto, a diferencia de otras compañías como bancos tradicionales, los seguros o las aseguradoras, digamos que tienen una mayor o mayores márgenes y obtienen al final un mayor beneficio y una mayor rentabilidad. Es decir, que este tipo de empresas son a priori mucho más interesantes como inversiones a diferencia de otras empresas o entidades financieras. Aquí, hablando de las características principales, por ejemplo, cosas que te comento o puntos importantes son que operan dentro del sector financiero, como ya te he comentado, son compañías que normalmente no tienen deuda porque no la necesitan, y esto es importante porque para entender el modelo de negocio de esta empresa que te voy a hablar a continuación, realmente se financian por los clientes, ¿vale? Y tienes que pensar que se firman en las empresas o en las aseguradoras, en el sector de seguros, se firman contratos donde cliente y empresa tienen derechos y obligaciones. Es decir, cuando se firma un contrato, ambas partes tienen derechos y obligaciones. Por ejemplo, en el caso del cliente, digamos que cuando paga una cuota mensual, es decir, su obligación, a cambio de pagar una cuota mensual de forma obligada, tiene el derecho a exigir a la aseguradora que, digamos, se haga cargo de los gastos de esa cosa, ese activo que esté asegurado, ya sea un coche, ya sea una casa, lo que sea. Y por contrapartida, en el contrato, digamos que la aseguradora tiene el derecho de exigirle al cliente una cuota que, como digo, puede ser mensual, trimestral, semestral, anual, etcétera, ¿vale? Le exige, tiene el derecho de exigirle una cuota a cambio de comprometerse, es decir, de tener la obligación de hacerse cargo de todos los gastos, ya sea, pues como digo, de ese seguro de hogar, salud, lo que sea, ¿vale? Entonces es importante entender este tipo de contratos, pero esto no es lo importante. Todo el mundo piensa que las aseguradoras generalmente por lo que ganan dinero son por vender seguros, pero esto no es cierto. Realmente las empresas o este tipo de empresas que operan en esta industria tienen dos principales líneas de negocio. Una es el segmento de los seguros, como te he comentado, que generalmente tienen menores márgenes. Eso sí, también cuando estamos hablando de empresas más, digamos que conservadoras, ¿vale? Realmente tienen más márgenes en la parte de seguros, pero normalmente muchas empresas, para competir con otros seguros de empresas competidoras, pues bajan los márgenes para que los seguros sean más baratos y atraer más clientes, ¿vale? Pero es que luego hay otro segmento que desconoce la mayoría de gente, que es el segmento de las inversiones, donde realmente digamos que la empresa puede tener la capacidad de obtener unos mayores márgenes, por supuesto, dependiendo del equipo gestor que esté a cargo de esa gestión de inversiones. Una empresa que me sirve a modo de ejemplo y que seguro que conoces es Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett. La empresa de Warren Buffett en su día era una empresa o una industria textil, pero que Warren Buffett, tras comprarla, digamos que poco a poco fue haciendo adquisiciones y la fue transformando en una empresa aseguradora, es decir, que fue comprando otras empresas aseguradoras y al final digamos que este es el modelo de negocio que más le gusta a Warren Buffett. ¿Por qué? Porque realmente este tipo de empresas piensa que, a diferencia de otros modelos de negocio, esta empresa o estos negocios se financian gratis por el cliente. Cuando digo gratis, es gratis, 100%, es decir, con 0% de interés. Piensa que, por ejemplo, una empresa de este tipo, al ofrecer un seguro, realmente está recibiendo un dinero a cambio de nada. A nada en el presente. Eso sí, tiene un compromiso futuro. Es decir, en el caso de que
digamos que el asegurado ejerza el derecho de ese seguro, de esa parte del contrato, y la empresa tenga que correr con los gastos de ese seguro en un futuro, ¿vale? No en el presente, ¿vale? Pero de momento en el presente lo que hace la empresa es llevarse ese capital gratis, y con ese capital lo que hacen es ponerlo a invertir. Generalmente, como te explicaba, realmente en la línea de empresas más conservadoras, en la línea de seguros, hay aseguradoras que obtienen unos mayores márgenes por los seguros, ¿vale? Pero luego en inversiones son más conservadores, es decir, invierten en bonos, letras del tesoro, a lo mejor sector inmobiliario para obtener alguna renta, o incluso hay otras empresas, como es el caso de Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, donde la mayoría o gran parte de ese float, que lo veremos ahora, que es capital flotante, que es como te pongo aquí, la financiación que recibe de los clientes de forma gratis. Cuidado con no confundir el float o capital flotante con el free float o acciones libres, que es decir, cuando estamos hablando de otro tipo de acciones que no sean aseguradoras y estamos hablando del flotante, nos referimos a las acciones en circulación, es decir, las acciones disponibles para que cualquiera pueda comprarlas en el mercado. Mientras que cuando hablamos del sector de aseguradoras y hablamos del capital por el que se financia estas aseguradoras, es el flotante, ¿vale? O capital flotante, el float, ¿vale? O free float, que también es lo que habla Warren Buffett, y que es este capital gratuito con el que pueden invertir. Bien, pues la estrategia, por ejemplo, de Berkshire Hathaway, como ejemplo, pues realmente es coger todo ese flotante, que realmente la empresa de Berkshire Hathaway consigue billions, ciento y pico largo de billions en capital flotante, de los cuales una parte, aproximadamente un 40-45%, lo suele invertir en renta fija de forma conservadora, por ejemplo, bonos de estadounidenses a 5 años, a 10 años, etcétera, ¿vale? Lo suele invertir de forma conservadora para obtener un 2, un 3 o incluso hasta un 4%, pero luego tiene el otro 55-60% que lo invierte, en este caso, en renta variable. Todos ya sabemos cuál es la rentabilidad, por ejemplo, de Warren Buffett, del gestor principal de Berkshire Hathaway, que gestiona la cartera de Berkshire Hathaway, que ha sido más o menos de forma histórica un 22% anualizado, y en Berkshire Hathaway aproximadamente ha conseguido un 19 o un 20%. ¿Esto qué quiere decir? Que si sumamos ese 20% de rendimiento sobre la inversión o rentabilidad sobre la inversión, más a lo mejor la parte de seguros, que en este caso digamos que los seguros tienen un muy menor margen, aproximadamente a lo mejor del 1%, y aparte también el 1, 2 o 3% de la renta fija, pues podríamos decir que de forma compuesta la compañía consigue más o menos obtener crecimiento del 15, 16, 17 o incluso a veces hasta 18%, ¿vale? Lo que quiere decir que todo esto ayuda, por supuesto, al crecimiento de la empresa, en este caso Berkshire Hathaway, que te pongo como ejemplo. También otra característica principal, aparte del flotante, que esa es, digamos que la clave o la gran ventaja que tiene este tipo de empresas con respecto a otras empresas, es que el modelo de negocio exige provisiones o aprovisionamiento de capital. Piensa que, por supuesto, como la empresa tiene una futura obligación, ¿vale? Es decir, que tiene que cumplir con esas obligaciones contractuales en el caso de que, por ejemplo, ejerza el asegurado el derecho a ese seguro que ha contratado y la empresa tenga que pagar, por ejemplo, ya sea que se le haya incendiado la casa, que haya tenido un siniestro con el coche, que por ejemplo se haya puesto enfermo y que pida una operación de, por ejemplo, en un hospital de salud, ¿vale? Pues todo eso, por supuesto, es una salida de caja que la empresa tiene que aprovisionar, pero ten en cuenta que aprovisionar no es una salida de caja real per se, es decir, que realmente es una posible salida de caja, pero que la empresa tiene que apartar para luego tenerla en liquidez, es decir, no tenerla invertida, esa parte, tenerla en liquidez para que en caso de que surja algún problema y tenga que hacer frente a pagos de seguros, pues tener esa liquidez disponible, ¿vale? Y esto es una cosa a tener en cuenta en este modelo de negocio, ya que realmente hay muchos inversores que analizan este tipo de empresas y cuentan las provisiones o aprovisionamiento como una pérdida de capital, es decir, porque al final eso se reduce de los beneficios finales que consigue la empresa, pero en sí te recuerdo que no es una salida de caja, es decir, la empresa no ha perdido el dinero todavía, y a lo mejor puede que no lo pierda nunca, porque como ya sabes, hay algunos seguros que a lo mejor, imagínate, conductores
que contratan un seguro de siniestro total, pero a lo mejor se pegan 15, 20, 25 años conduciendo y en ningún momento tienen accidente, lo que quiere decir que ese cliente a lo largo de toda su vida ha estado financiando a la empresa por supuesto ha estado, digamos, aprovisionando por si acaso le pase algo de aquí al futuro, en función vayan pasando los años, y si tiene por ejemplo un coche más caro, pues tendría que ir aprovisionando más, en este ejemplo que te estoy poniendo, ¿vale? Pero a lo mejor nunca, digamos que tienen que pagar ese siniestro, porque nunca llega a darse ese accidente. Entonces digamos que este aprovisionamiento, como te digo, realmente no es una salida de caja, es una posible salida de caja, pero no hay garantías de que realmente vaya a estar. Pero sí es interesante también, por ejemplo, que eso ya lo veremos más adelante, vigilar que el equipo directivo aprovisiona bien la empresa y pone gran parte del capital para tener liquidez en caso de, digamos, de esas o esos momentos en los que puedan pasar problemas donde tenga que la empresa afrontar esos pagos de seguro. También, por supuesto, otra característica es que en la P&L, es decir, en el estado de pérdidas y ganancias, ¿vale? En la contabilidad, en los estados financieros, es un poco diferente al resto de compañías cotizadas, que aquí te he puesto un asterisco porque te lo voy a explicar a continuación, ¿vale? Ya he explicado en el canal cómo es tanto empresas tecnológicas, empresas de restauración, etcétera, etcétera, más o menos todas tienen, digamos que una parte del estado de la P&L similar, ¿vale? Es verdad que esta empresa, el balance y el estado de flujos de caja es similar al resto de compañías, pero la P&L es un poquito diferente y te lo voy a explicar ahora a continuación. Por supuesto, otra característica es que en la parte de pasivos dentro del balance encontramos que estas compañías ponen como obligaciones financieras lo que tienen con los clientes. Es decir, piensa que cuando el cliente te paga, y esto es lo interesante de este tipo de negocios, los clientes te pagan, tú obtienes como empresa financiación gratuita, puedes sacar beneficio de esa financiación gratuita, no pagas tipos de interés por esa financiación ya que es gratis, ¿vale? Pero eso sí, ese dinero, por supuesto, en caso de tener que pagar en el futuro, tendrías que devolvérselo al cliente. Entonces cuenta como un pasivo, y como cuenta como un pasivo, no es un ingreso y por tanto tampoco paga impuestos, porque lo tendrás que devolver en algún momento de aquí a futuro al cliente. Y como te digo, hay casos de clientes donde a lo mejor nunca le devuelven ese dinero al cliente porque el cliente ha estado pagando el seguro toda su vida y nunca ha tenido un accidente, por ejemplo. Entonces digamos que esto es una parte donde realmente por ingeniería digamos financiera y fiscal consiguen optimizar mayores y tener mayores beneficios gracias a que se considera como pasivos, ya que es una deuda que tienes con el cliente. Te hacen un pago por adelantado y tienes que devolvérselo. También, por supuesto, y este es el punto o la característica más importante, es que aquí en este sector en concreto o en esta industria se habla mucho de lo que es el ratio combinado, que debes de conocerlo, que sirve para conocer cuál es el margen de beneficio del segmento de seguros. Como ya te he explicado, hay empresas que tienen mayores márgenes en la parte o el segmento de seguros y otras que menos. Normalmente las empresas más conservadoras tienen unos márgenes más amplios en la parte de seguros y luego en la parte de inversiones suelen invertir en cosas ultra seguras, como puede ser bonos, letras del tesoro, que más o menos les puede llegar a dar un 1, un 2%, y digamos que al final obtendrían ese 1 o 2% más a lo mejor por la otra parte que pueden obtener por la parte de seguros un 5, un 6, un 7 o hasta un 10. Normalmente en este sector se suele ver como máximo en las aseguradoras unos márgenes de beneficios del 10%. Bien, pues para saber realmente cuál es el ratio combinado, que es la jerga que se usa en las empresas aseguradoras o en el sector aseguradora, aquí tienes la fórmula que sería ratio combinado es igual a 100 y le restamos el margen sobre los seguros. Te pongo un ejemplo. Imagínate que una compañía, por ejemplo, tiene un margen de beneficios sobre los seguros que ofrece del 5%. Eso quiere decir que realmente si a 100 le quitamos 5, significa que la empresa tiene un ratio combinado de 95. ¿Vale? Esto quiere decir, traducido, que del 100%, para que lo entiendas, del 100% de financiación que le da el cliente a la empresa, el 5% se lo queda a la empresa como beneficio, ¿vale? Por ese margen que tiene sobre los seguros, y el otro 95% es lo que potencialmente, si quisiera, podría invertir, ¿vale? ¿Cuál es la estrategia? Que si la empresa, como ves, le dan 100, en teoría, en el futuro, tiene que devolver 100, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si se queda con un margen, ya no tiene 100, sino que tiene 95. Entonces, en este caso, con los 95, debería de invertirlos
y al mismo tiempo aprovisionar también por si acaso, ¿vale? Pero invertirlo para intentar conseguir más de ese 100 y poder devolverle el 100 en caso de que haya un futuro siniestro, por ejemplo en el caso de seguros de coche, y al mismo tiempo que la empresa tenga un beneficio. Bien, aquí cuál es la estrategia que podemos también ver qué tipo de empresa, si es más agresiva o menos agresiva con el ratio combinado, sobre todo cuando hablamos en temas de inversiones o en temas de seguro. Por ejemplo, podemos ver que una empresa tiene un ratio combinado, imagínate, de un 104%. 104%, de un ratio combinado de 104. Eso significa que tiene un 4% de pérdidas, es decir, que los seguros los vende a pérdidas, los vende con un margen menor de lo que realmente ellos calculan que les va a costar o los costes que va a tener ese seguro en caso de tener que pagar esa parte de seguro, de devolver, de al mismo tiempo haber promocionado por comisiones, por gastos de personal y todo esto. Es decir, que los gastos superan a ese seguro en un 4%, pierden por ese lado, pero luego son más agresivos en la parte de inversiones, donde realmente ahí generalmente ese tipo de empresas invierten en renta variable y realmente en esa parte obtienen a lo mejor un 10, un 15% de rentabilidad, un 12, un 13 y al final pues un -4, un -3 y un 12 pues al final consiguen que sea más o menos un 9% anual de crecimiento. Es decir que más o menos viendo el ratio combinado, si es por ejemplo 95 o generalmente si está por debajo de 100 significa que la empresa es más conservadora y si la empresa o el ratio combinado está por encima de ese 100 significa que es más agresiva con las inversiones que con los seguros, porque ya los seguros les está dando pérdidas. También piensa que otra estrategia es poner los seguros, digamos que con una rentabilidad o unos márgenes menores para atraer más clientes, es decir, para que más clientes vengan y contraten tus seguros en lugar de los de la competencia, ¿vale? Y luego todo ese flotante que recibes, toda esa inversión, todo, mejor dicho, todo ese dinero, todo ese capital gratuito, te permite o tienes la capacidad de poder ponerlo a invertir. Piensa que, por ejemplo, una empresa que, por ejemplo, genera, como el caso de Warren Buffett, 100 o 200 billions de flotante, es decir, que tiene por tema de aseguradoras 200 billions, si, por ejemplo, aproximadamente fuera el 1%, pues sería aproximadamente 2 billions en beneficio gratis que tendría. Pero como te digo, Warren Buffett es que una parte de esa inversión realmente también hace o la invierte en renta variable, lo que no obtiene solo un 1%, sino a lo mejor un 10, un 12, un 15, es decir, estamos hablando de mucho dinero gratis que al final son beneficios limpios para la empresa. Por supuesto, como te decía, aquí a modo de ejemplo he cogido el Grupo Catalana Occidente, que es una empresa que cotiza en la Bolsa de España, y aquí, aunque no me voy a detener para hablarte de la empresa en concreto, porque a mi parecer sí es una empresa normalita, ¿vale? Hay mejores, ¿vale? Como el caso que te he comentado de Berkshire Hathaway, pero sí es verdad que sirve para que entiendas un poco más cómo es la P&L o cómo está estructurada. Como puedes ver aquí, recuerda que en la contabilidad o en el vídeo que ya te he traído en el canal, que por si no lo has visto te lo dejo por aquí, de contabilidad, por si quieres aprender toda la contabilidad necesaria, ahí explicaba cómo es la estructura tanto de la P&L, del balance y del estado de flujos de caja. Aquí, como ves, es un poquito diferente porque no se habla de EBITDA, no se habla de EBIT directamente, no hay directamente ni depreciación ni amortización, sí aparece una parte de amortización, pero es generalmente muy pequeña y está un poco distribuido de forma diferente. Entonces, para explicártelo de forma sencilla, aquí en la parte de arriba siempre suele aparecer la parte de seguros, es decir, aquí donde pone ingresos de participaciones de instrumentos de patrimonio, se refiere a los ingresos o los ingresos por seguros, toda esta parte de aquí. Por supuesto, tiene las notas explicadas, donde evidentemente en cada una te explica a qué se refiere cada cosa. Luego, estos son los gastos, o serían los gastos respecto a los seguros, que aquí entra el personal que contratas, también por supuesto comisiones que tienes que pagar, imagínate, a otras entidades bancarias o financieras que promocionan tu seguro, ¿vale? Evidentemente les tienes que pagar pues una comisión. Imagínate que, por ejemplo, tú, o en este caso Catalana Occidente, le está promocionando un banco, por ejemplo Banco Santander, pues Banco Santander, por promocionar este seguro,
y si el cliente al final entra o contrata este seguro, digamos que a lo mejor pues el Banco Santander se puede llevar un 0,5, un 1%, un 2% de comisiones. Entonces todo eso son gastos para la empresa. Como digo, esos gastos más personal, más por supuesto otro tipo de gastos exteriores de promoción, de publicidad, marketing, etcétera. Y aquí una vez hemos tenido ingresos y le restamos los gastos, llegamos al total de seguros, que aquí lo ponen como resultado de explotación, que es esta parte de aquí. Pero luego la parte de abajo, como ves, aquí vuelven a tener otros ingresos, que ves que está estructurado de forma diferente. Estos ingresos hacen referencia a los ingresos que vienen de inversiones. Como te digo, en el caso de Catalana Occidente son mucho más conservadores, generalmente suelen invertir en bonos, letras del tesoro, etcétera, con una rentabilidad muy baja. Y aquí por ejemplo puedes ver como los ingresos por inversiones, que no les ha dado mucho, ¿vale? Y luego aquí han tenido los gastos por inversiones, es decir, toda la parte de custodia, mantenimiento, con comisiones de brokers, todos estos gastos como puedes ver. Y al final llegaríamos aquí al resultado financiero, que sería digamos que el total de la parte de inversiones. Luego se tiene en cuenta la suma de esto más esto y llegamos al resultado antes de impuestos, que serían los beneficios antes de impuestos o el EBT. Ten en cuenta que no está la I de intereses, porque aquí no hay intereses, porque como te digo, realmente te financias gratis y digamos que las comisiones que pagas por promoción ya cuentan como gastos, ya están descontados. Entonces realmente no hay pago de intereses, porque generalmente esto, como ves, no se financia con deuda. Entonces, como la empresa generalmente no necesita deuda, pues no necesita tener la parte de intereses. Entonces es earnings before tax, es decir, beneficios antes de impuestos. Y luego, por supuesto, llegaríamos al resultado del ejercicio, que es esta parte de al final, que sería más o menos el beneficio neto. Entonces, como ves, más o menos la estructura es diferente, es decir, ingresos menos gastos de seguros, ingresos menos gastos de la parte de inversiones, sumamos ambas partes y llegamos al beneficio neto. Y para continuar, también te quería comentar cuáles son las principales ventajas y desventajas que podemos encontrar en este sector. Aquí te he dejado una serie de puntos, como puedes ver, y en primer lugar reciben financiación de forma anticipada, como es el flotante. Esto es una grandísima ventaja, como ya te he explicado, porque precisamente no necesitan de financiación. Sí es verdad, y ojo, hay que vigilar que hay empresas que se endeudan, empresas, me refiero a aseguradoras que se endeudan, pero normalmente suele ser o para repartir dividendos o para recomprar acciones, o a lo mejor para hacer alguna adquisición y comprar otras aseguradoras, ¿vale? Pero eso es otro tema aparte. Pero en general su modelo de negocio de por sí no necesita financiación, no necesita deuda, porque ya tiene capital gratis. Entonces esto es una enorme ventaja respecto a otros modelos de negocio. También, por supuesto, como te he puesto aquí, no necesitan tampoco endeudarse para crecer, porque de forma natural ya con esa financiación incluso podrían destinar parte, que hay empresas que lo hacen, parte a adquisiciones. Si es verdad que las empresas más conservadoras tienden o a emitir acciones, que eso por supuesto hay que vigilarlo, o también pedir algo de deuda para hacer esas adquisiciones, pero realmente con ese flotante también, además de invertirlo, otra inversión es realizar M&A, es decir, realizar adquisiciones, y eso por supuesto es muy positivo para el crecimiento de la compañía, que no necesite o que no sea obligatorio endeudarse para seguir creciendo. También otra ventaja o desventaja es que en momentos de crisis aumentan las primas por riesgos, es decir, aumentan los márgenes de la parte de seguros. Piensa que, por ejemplo, cuando una empresa aseguradora está ofreciendo un seguro y venimos en crisis y eso que está asegurando tiene más riesgo, significa que la empresa puede añadirle una prima de riesgo superior y por tanto exigirle, es decir, que sea obligatorio para el cliente pagar una cuota mensual, trimestral, semestral, anual o lo que sea mayor. Y si evidentemente le exiges una cuota mayor, podrían aumentar también los márgenes, ¿vale? Porque precisamente al tener la capacidad de aumentar más esa prima de riesgo, significa que por el mismo seguro estás recibiendo más dinero mensual, es decir, que lo amortizas antes y por tanto la empresa obtiene financiación gratuita
más rápido. Y por supuesto, al mismo tiempo, esto está ligado a que en momentos de crisis, si es una buena empresa que sabe invertir, por ejemplo, en renta variable y la bolsa ha caído, pues podría aprovechar oportunidades de inversión con ese dinero o capital extra. Lo que quiere decir que todo esto también es una ventaja frente a otro tipo de entidades financieras. También otro punto importante, que en este caso sería una desventaja, es que en momentos de crisis aumenta la necesidad de aprovisionamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente cuando hay una crisis pues existen, mejor dicho, más riesgos de que los seguros se terminen por ejercer, es decir, que el asegurado termine ejerciendo su derecho a que la aseguradora o empresa tenga que cumplir con sus obligaciones contractuales. En este caso estamos hablando de que, por ejemplo, si estamos en crisis, hay gente que a lo mejor dice, oye, pues si tengo un seguro de salud, pues antes de pagarlo yo, que por ejemplo no tengo trabajo, prefiero tirar de seguro. Entonces, no estoy diciendo que tengan que estafar, aunque sí es verdad que en este caso, con distintos estudios, se ha visto que realmente en momentos de crisis hay más gente que suele intentar tirar de seguros, es decir, forzar para que la aseguradora se tenga que hacer cargo de los gastos y que no corran con esos gastos el propio asegurado, porque en ese momento digamos que lo está pasando mal, porque está en un momento de crisis, puede que no tenga trabajo, puede que no tenga ahorros, y por eso precisamente es por lo que digamos que en esos momentos necesita la compañía verse obligada a aprovisionar más, porque es más probable de que esos seguros los tenga que terminar pagando la compañía, sobre todo en periodos de crisis. También, por supuesto, otro punto importante es que si una compañía está muy expuesta a inversiones cíclicas o muy cíclicas, le puede afectar de forma negativa en crisis. ¿Por qué? Porque normalmente cuando viene una crisis, digamos que las empresas del sector cíclico caen más. Y por supuesto, si eres una empresa que imagínate que a lo mejor tienes un margen del 2 o 3% en la parte de seguros, y por otro lado tienes o tenías más o menos, porque eres más agresivo, digamos que un 5 o un 10% de rentabilidad en la parte de inversiones, pero llega un momento de crisis y ese más 5 más 10 se convierte en un menos 10, menos 15, menos 20, pues obviamente afecta a tu balance y a tu cuenta de resultados, porque al final, lejos de tener una ganancia, estás teniendo una pérdida. Y sobre todo también para aquellas empresas que son más conservadoras, por ejemplo, si tienen bonos a X años al 1% y sube la inflación y suben los tipos de interés, resulta que ellos están, digamos que consiguiendo el 1%, cuando realmente habría nuevos bonos que ofrecen el 2 o el 3 y estarían perdiendo dinero. Además, si la inflación está al 3 o 4% y ellos generan un 2, estarían también perdiendo capital o poder adquisitivo debido a la inflación. Entonces todo esto habría que vigilarlo y sería una desventaja el hecho de que una empresa esté muy ligada sobre todo a las inversiones cíclicas. También otra ventaja serían las ventajas competitivas como reconocimiento de marca, reputación, escala, buenos gestores o ventajas de coste, que son los más típicos que vemos en este sector. Por ejemplo, en cuanto a reconocimiento de marca, es decir, que si eres una empresa muy reconocida, es decir, que muchas empresas saben, o muchas personas o empresas conocen tu marca y saben que eres una buena empresa aseguradora, una empresa que cumple, una empresa que evidentemente tiene ventajas de costes, entre otras cosas, pues eres más atractiva. Al mismo tiempo, cuanto más grande te haces, es decir, aumentas la escala, más capacidad de atraer a nuevos clientes tienes. Y también, por supuesto, si tienes buenos gestores, como te comentaba, como es el caso de Warren Buffett, pues evidentemente eso potencia todavía más la parte de inversiones, y al final el compuesto o el conjunto de ambas líneas de negocio hace que la rentabilidad de la aseguradora sea todavía mayor. Pero es que además aquí te he dejado unos puntos claves a tener en cuenta que son importantes a la hora de analizar cualquier tipo de aseguradora. En el punto número 1, en este tipo de empresas debemos de vigilar el ROE en lugar del ROIC. Recuerda que para empresas tecnológicas, empresas de restauración, empresas industriales, etcétera, por ejemplo, valdría el ROIC, retorno sobre el capital invertido. Esto es una empresa que está dentro del sector financiero, en la industria de aseguradoras, y debemos de vigilar la rentabilidad sobre la equity o la rentabilidad sobre el patrimonio neto. También es verdad que podríamos mirar el ROA,
que es el retorno sobre los activos, ¿vale? Pero digamos que no se usa tanto. Y normalmente el ROE también nos suele dar pistas sobre qué valoración asignar a esta compañía, porque estas compañías, al ser financieras, más o menos digamos que los múltiplos que se les asigna siempre es, o que se les valora, es por PER o por Price to Book, ¿vale? O Price Book Value, ¿vale? Es decir, que básicamente es por esas dos. En lugar, no se usa el Free Cash Flow, no se usa el EBITDA, no se usa el EBIT, sino solamente se usa el PER y el Price to Book. En este caso, por ejemplo, Warren Buffett, una de las cosas que ha dicho, más o menos, es que para empresas que obtienen o que tienen un ROE similar al 10%, más o menos podrían cotizar a una vez o a 1,2 veces Price to Book o Book Value, ¿vale? Esto quiere decir que básicamente ya tenemos, digamos que el estándar de cotización, a qué valoración debería de cotizar en función del ROE que presente la compañía. Si tiene ROEs a lo mejor del 15%, podría estar cotizando a 2 veces o 2 veces y media Price to Book, ¿vale? Y al mismo tiempo también de todo esto, también si la empresa tiene ventajas competitivas, por PER podríamos asignarle múltiplos superior a 15 veces, o si no tiene tantas ventajas competitivas, digamos que más o menos las compañías, ya te digo, depende del tipo de compañía, pero en este caso podría estar los múltiplos por PER entre 10 y 15 veces. Otro punto clave a tener en cuenta es que se puede calcular, como te he dicho, el PER por PER y por Price to Book. Price to Book debemos de mirar, como te he explicado, el ROE y el PER, pues las ventajas competitivas de la empresa, pero es que además también debemos de vigilar la agresividad y efectividad de las inversiones y el ratio combinado. Es decir, es importante ver la agresividad del equipo directivo a la hora de invertir y al mismo tiempo la efectividad, es decir, realmente la rentabilidad que terminan obteniendo de forma efectiva. Por supuesto, no es lo mismo una empresa aseguradora que en la parte de seguros genere un 5% de margen y en la parte a lo mejor de inversiones genere un 2, que es un 7, ¿vale? Y tú dices, bueno, pues puede estar bien que consiga un 7 de crecimiento de forma sostenible en el tiempo, ¿vale? Porque ese 2 es de renta fija y más o menos se podría decir que se va a obtener de aquí a futuro, más o menos, y ese 5 de margen, si los competidores más o menos tienen precios similares y no están bajando los precios, pues ese 5% de margen en seguros también se podría mantener. Entonces ese 7 es más seguro, pero por ejemplo podríamos encontrar otra empresa donde a lo mejor la parte de seguros tenga un 1% de margen o incluso en pérdidas que esté con un -1, -2, etcétera. Es decir, que los costes y gastos de personal y todo esto superen a el aprovisionamiento que más o menos estima la empresa que va a ser, ¿vale? Y por tanto esos costes superan a el seguro que está pidiendo, a la cuota mensual que está pidiendo, pero por otro lado a lo mejor la rentabilidad puede ser de un 10, de un 12, etcétera. Y puedes decir, oye, pues a priori esta que obtiene un 12 es más interesante que esta que obtiene un 7. Sí, pero este 7 es estable y este 12, dependiendo de la cartera que tenga, porque no es lo mismo dentro de la renta variable que invierta, por ejemplo, en acciones tecnológicas infravaloradas, por ejemplo, que tienen un potencial upside, que por ejemplo inversiones que puede ser en criptomonedas o que puede ser a lo mejor en empresas de petróleo, de materias primas, como puede ser de gas, de electricidad, de lo que sea, que al final eso pues esté más ligado, digamos que a los ciclos económicos y ese 10 o 12% rápidamente se pueda convertir en un -15, en un -20, etcétera. Entonces hay que vigilar eso también. Y por último, como último punto clave, es también vigilar las exigencias de los reguladores para aseguradoras, que es lo que se conoce como el tier capital, ¿vale? Básicamente, digamos que los reguladores, para proteger, entre otras cosas, ya sabes que por temas políticos se intenta proteger siempre al consumidor, ¿vale? Porque, por decirlo así, básicamente parece que quieren tratarte por tonto o que sabe que no puedes, digamos, analizar por tu cuenta lo que más te conviene. Entonces, digamos que aquí, por la supuesta protección, digamos que los reguladores de mercado, en este caso, ponen unos límites a la hora de que tu patrimonio en relación a los pasivos que tenga de la empresa no pase de X porcentaje. Es decir, por ejemplo, imagínate que antes
antes de la crisis financiera, por ejemplo, se permitía que las empresas, sobre todo bancos, se endeudaran más, es decir, hasta 30 veces, es decir, que por cada una unidad de patrimonio neto que tenía, se podían endeudar 20 o 30 veces. Eso quiere decir que, evidentemente, los beneficios se potencian muchísimo, pero que en caso de pérdidas también se potencia muchísimas las pérdidas, es decir, que las pérdidas las tienes mucho más rápidas. Por eso han entrado los reguladores y sobre todo para digamos, empresas aseguradoras, donde han puesto límites para decir, oye, si tienes a lo mejor uno de patrimonio neto, en este caso, por ejemplo, imagínate 1 billón de patrimonio neto, pues no puedes tener pasivos a lo mejor 3, 4 o 5 billions, es decir, 3, 4 o 5 veces la equity o el patrimonio neto que tengas. Por supuesto, esto está condicionado a lo que políticamente se apruebe en cada momento, es decir, porque puede llegar el político de turno y cambiar por querer ajustar esta parte y decir, no, pues ahora resulta que quiero que las empresas no se endeuden tanto porque así no tendrán tanto riesgo en momentos como crisis. O por ejemplo podrían decir los políticos que al revés, que quieren que se financien y les permiten endeudarse en vez de 5 veces, pues 10 veces. Y eso evidentemente en un momento de crisis pues puede tener más riesgo. Entonces eso es otra cosa que tenemos que vigilar. Pero es que también además aquí te he puesto los principales riesgos que podemos encontrar en este sector o en esta industria y son el exceso de exposición a renta variable o alta ciclicidad. Como ya te he explicado, si el gestor no es bueno, si no ha demostrado un track record bueno, es decir, que ha demostrado que ha sabido gestionar la parte de inversiones y que ha obtenido una rentabilidad anualizada, por supuesto con el tiempo y a largo plazo, que sea positiva e interesante, pues hay que vigilarlo, porque el hecho de que el gestor o que cambien de gestores y que evidentemente esas inversiones estén mal asignadas, pues eso sería un riesgo enorme para la empresa, sobre todo en momentos de crisis, porque la empresa, si además de tener pérdidas por la parte de inversiones, luego, como ya te he comentado, tiene que hacer frente a esos seguros que exigen los asegurados, porque a lo mejor tienen accidentes o cualquier cosa, pues eso puede llevar a la quiebra a la empresa. Entonces debemos de vigilar eso. Luego, por supuesto, otro riesgo, la mala asignación de inversiones por parte de los gestores, es decir, ya no solo el porcentaje de renta variable, sino también, digamos que la asignación de, oye, vale, tiene cierto sentido de que el gestor ha invertido en, por ejemplo, inmuebles, porque los inmuebles están baratos, obtienen una rentabilidad por alquiler o cualquier otra cosa, o si tienen rates reciben un dividendo o cualquier historia, ¿vale? Y por esa parte pues más o menos se ha estabilizado la rentabilidad. O por otro lado, pues digamos que es un gestor que está invirtiendo en Bitcoin, que está invirtiendo en criptomonedas o que hace análisis técnico o cualquier cosa de esas, que al final puede hacer que la rentabilidad pues pueda caer y que por supuesto tenga unos resultados más mediocres que la media de lo que se debería de exigir para la empresa de este sector. Entonces eso también podría ser otro riesgo. Por supuesto, en cuanto a márgenes, que sean muy altos en el segmento de seguros también, es decir, que si tú como empresa frente a competidores subes mucho los márgenes por exceso de ser conservador, es decir, no quieres casi ganar apenas en la parte de inversiones, un 0,5, un 1, un 2%, pero luego toda la rentabilidad la quiere ganar de la parte de seguros y a lo mejor ya pones más de un 10% de margen, eso quiere decir que el seguro final para el cliente será más caro y el cliente lo tiene tan fácil como decir, bueno, pues si este seguro me sale más caro, me voy a la competencia. Entonces, cuidado también con el exceso de márgenes, que en este caso, como ya te he dicho, que sean o que excedan del 10% ya suele ser raro, porque generalmente ya es un exceso de márgenes y quiere decir que los seguros o los precios de los seguros suele estar mucho más caro con respecto a los competidores. También otro riesgo importante es el aumento de exigencias de los reguladores, como te expliqué antes. Digamos que si, por ejemplo, actualmente en el país que sea hay una exigencia de un ratio de 5 veces, es decir, que por cada 1 de patrimonio neto te puedes endeudar o tener pasivos de 5 veces, pues si evidentemente eso cambia y te lo cambian a 3 o te lo cambian a 10, pues todo eso también es un riesgo, porque en función de la estrategia de la empresa, pues eso puede cambiar totalmente la gestión de la empresa, la gestión del equipo directivo y por tanto los beneficios resultantes finales. También, por supuesto, además, otro principal riesgo sería el no aprovisionar de forma correcta o no aprovisionar porque intentas manipular las cuentas, y esto es muy importante. Piensa
que realmente no hay un estándar en cuanto a aprovisionamiento. Es decir, la empresa libremente, es decir, no hay regulaciones, la empresa libremente puede aprovisionar lo que quiera. Pero tú piensas que si una empresa recibe un capital total, imagínate, de 1.000 millones, recibes 1.000 millones por todas las empresas o por todos los seguros que te han contratado, ya tienes 1.000 millones gratis. Imagínate que normalmente hay empresas que, para ser conservadoras, aprovisionan el 80, el 90, el 85%, es decir, cercana a esa cantidad, la dejan aparte o invertida a muy corto plazo, es decir, en renta fija a muy corto plazo o en liquidez para poder disponer o hacer frente a esos pagos, ¿vale? Es decir, que está invertido a corto plazo, pero luego es el otro 15%, 10% que a lo mejor ya lo tienen invertido a más largo plazo, a 10 años, a 15 años, a 30 años, a lo que sea, para obtener a lo mejor una mayor rentabilidad, en el caso de renta fija o en renta variable, a lo mejor que van a más largo plazo. Entonces, ten cuidado porque hay algunos equipos directivos que a lo mejor piensa que esa parte de aprovisionamiento no es una salida de caja real, como ya te he explicado, pero sí no, o digamos que se resta de los beneficios que obtiene la compañía. Si la compañía ha conseguido 1.000 millones de ingresos, le resta gastos y todo esto, y aprovisiona, por ejemplo, 500 millones, pues quiere decir que quitando gastos de 200 millones más esos 500 de aprovisionamiento, le quedan a lo mejor unos 300 millones, que sería el resultado final de la parte de seguros, el beneficio de la parte de seguros, ¿vale? Pero si a lo mejor, imagínate que el equipo directivo había dado como guidance que iban a conseguir 350 y no llegan, pues a lo mejor lo que hacen es, en vez de aprovisionar 500, aprovisionan menos, 450, y entonces inflan las ganancias por no haber aprovisionado. Recuerda que aprovisionar no implica una salida de caja y realmente, digamos que per se no es malo, pero sí ahí se ven las intenciones de manipulación de cuentas para cumplir o tener contento al mercado, y eso, el problema es que si no pasa nada, pues no hay problema, ¿vale? Lo ha hecho un año, se ha ajustado y ya está. Pero si coincide con una crisis, por ejemplo, y en ese año que ha decidido aprovisionar menos para engañar o manipular las cuentas, ¿vale? Y da la casualidad de que ese año pues se le exige, o los asegurados exigen, que digamos que se ejerzan los seguros contractuales, ¿vale? Y por tanto que la empresa se haga cargo de los pagos de seguros, pues de no haber aprovisionado lo suficiente, no tendrían capital suficiente para hacerse cargo de esos pagos. Y eso puede ser un problema para la empresa porque, por supuesto, ya podría entrar en concurso de acreedores o declararse en bancarrota porque realmente no tiene dinero para hacer frente a los pagos o al cumplimiento de los contratos que tiene. Entonces eso es muy peligroso y hay que vigilarlo, ¿vale? Aunque de por sí no afecte en principio negativamente, ya podemos percibir las intenciones del equipo directivo y, por supuesto, además de todo lo que he explicado en el canal, si no están alineados porque tienen un gran porcentaje de acciones de la empresa o si tienen salarios hiper altos y todo esto, que por supuesto todo eso hay que vigilarlo. Adicionalmente, si vemos que hacen estas jugadas, pues deberíamos de replantearnos el no invertir en esa empresa. Y otro riesgo importante es que debemos de vigilar que estén alineados, como te he explicado, con los accionistas, pero con un gran porcentaje de acciones. Piensa que en general el sector financiero es el que se considera, sobre todo los bancos, pero es el que se considera como más cajas negras, es decir, que es más difícil realmente saber en detalle toda la información que hay por dentro. Por ejemplo, en el caso de inversiones, es verdad que si haces un análisis más exhaustivo, digamos que puedes llegar a descubrir las inversiones que ha hecho cada empresa, ¿vale? Pero eso es un análisis muy completo y hay analistas que incluso no llegan ni siquiera a obtener esa información porque la empresa no revela en qué compañías ha invertido o en qué activos ha invertido, o también qué tipo de seguros ha ofrecido, si ha sido de hogar, si ha sido de coches, ¿vale? Para saber más o menos, en función de lo que vaya a pasar, pues cuál tendría más riesgo o menos riesgo, o cuál es más estable o menos estable. Todo eso, por supuesto, habría que vigilarlo, pero es más complicado. Pero eso sí, una cosa que no falla es que si el equipo directivo, por ejemplo, lo gestiona como Catalana Occidente, una familia, y esa familia tiene un gran peso en acciones, es decir, que tiene un gran porcentaje de la compañía en acciones y por tanto participa o es, digamos, partícipe de parte de la empresa, eso quiere decir que ellos
principalmente son los primeros o los principales interesados en que a la empresa no le pase nada y en no diluir a los accionistas. Recuerda que, como te he comentado, la empresa generalmente recibe capital, es decir, las empresas aseguradoras reciben capital gratis, pero también pueden endeudarse para hacer adquisiciones o diluir a los accionistas para hacer adquisiciones o cualquier otro tipo de cosa. No lo necesitan de base, pero podrían hacerlo. Entonces, el que estén alineados es otro punto importante, y si no están lo suficiente es un grandísimo riesgo, ya que sus incentivos serían más a cobrar salarios altos, a ocultarte o intentar manipular las cuentas, como te he comentado, y por supuesto eso es un riesgo a tener en cuenta. Y nada, esto ha sido todo sobre el sector de las aseguradoras, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.